Muy bien, guapores, bienvenido a tu canal de criptomonedas, criptonoticias y criptotutoriales. Día de hoy, si estás aquí es porque quieres, como yo, crear esos NFT y hemos tenido la problemática de que nos encontramos de que no sabemos nada de programación. Algo anda mal. Pero no te preocupes que te voy a resolver tres cosas importantes en este video. Como dirían mis amigos los españoles, la polla en vinagre, guapuris. Y es que Pastel Network llegó para resolver tres problemas grandes que habían en los NFT. El primero es cómo crear un NFT sin saber ni una pizca de programación. El segundo es el problema de la piratería. Todo el mundo se pregunta, pero ¿para qué voy a comprar un NFT si es una imagen? Yo puedo voy a Google, descargo la imagen y ya está. La tercera es de que cómo transferir un NFT de una blockchain a otra. Es posible, pero los conocimientos técnicos que hay que tener son muy grandes. Y para eso llegó Pastel Network a resolver esas tres problemáticas grandes en los NFT. Así que guapuri, vamos a arrancar de esta manera. Qué guapuri, los NFT llegaron para quedarse, pero muchos se preguntan cómo crear un NFT si yo no sé de programación ni de códigos. Esa es una excelente pregunta. Pues hoy te traigo la solución perfecta. Existen muchas formas de crear NFT, pero la mayoría requiere de saber algo de códigos, y es aquí donde termina la búsqueda de información de los artistas que se disponen a crear un NFT o una colección. Y no es justo meterse en un curso de programación para solamente crear un NFT o unos NFT, porque perderías mucho tiempo tan solo aprendiendo programación para crear un contrato inteligente. A medida que avanza la tecnología nos vamos encontrando con soluciones tan fabulosas como la de Pastel Network, que prácticamente nos permite crear un NFT sin saber nada de códigos de programación, y todo de manera muy amigable con tan solo unos pequeños clics. Libera tu mente. Antes de continuar vamos a ver qué es NFT, pero no te preocupes que no vamos a ondear, solamente algo muy básico. En resumen podríamos decir que es una criptomoneda, pero es un criptoactivo o cualquier cosa digital del mundo real que quieras registrar en la blockchain como tuya, ya que sabemos que la blockchain es la base de datos más segura que existe hasta nuestros días. Si quieres saber más a fondo sobre qué son los NFT para principiantes y tener un conocimiento bastante técnico, no te preocupes, guapuri, que te hice un tutorial exclusivamente para ti. Aquí lo tienes, aquí puedes ver qué son los NFT de manera más amplia. Bien, ya sabemos que Pastel Network nos da la oportunidad de crear esos NFT con tan solo unos clics sin tener conocimiento alguno de programación. Ahora la segunda pregunta es, ¿se puede piratear un NFT? Esos bastardos me mintieron. A la hora de crear un NFT siempre surge la pregunta, ¿y para qué voy a comprar un NFT si cualquiera puede hacer uno igual y me lo puede piratear? En este punto Pastel Network ha dado un paso hacia adelante, pero bastante enorme, guapuri, y es que su tecnología SmartMine es capaz de reconocer la rareza de tu NFT. Una vez que tú creas este NFT, se escanea en las diferentes blockchains para saber si es único o existe alguno parecido. Si tú creas un NFT y luego alguien crea uno igual o parecido, SmartMine determina que el segundo NFT no tiene una rareza única, indicándole al posible comprador que va a adquirir una copia o una réplica de una obra que ya existe en la blockchain. Es decir, que está comprando algo que no es original, pero necesariamente no es una copia. También existen artistas como tú que pueden crear de una obra original, le dan sus pinceladas. De esta manera estarías creando de una obra de arte otra obra secundaria, pero con una rareza diferente. SmartMine es capaz de saber que esta obra que tú estás creando no es una réplica, sino es una obra nueva, pero tiene algunas pinceladas de una original, dándole una rareza totalmente diferente a tu NFT. Antes de que Pastel Network produjera su tecnología SmartMine, era muy complicado saber si un NFT era único o si existían más copias o parecidos. La idea de Pastel Network con su tecnología SmartMine es que tú puedas crear un NFT o una colección de NFT sin saber nada de códigos de programación, pero además que sea posible crear un NFT para todas las blockchains. Pastel Network y SmartMine son perfectamente compatibles con los diferentes marketplace NFT como OpenSea. Antes de que existiera SmartMine, si tú creabas un NFT, por ejemplo, en la red de Ethereum, no podías llevarlo a la red de BNB Chain o viceversa. O sí se podía, pero tenías que tener un equipo de trabajo para poder adaptar esos NFT a diferentes blockchains. Con SmartMine podrás administrar un solo NFT para todas las blockchains en las que trabajas. Además, si no sabes qué es una blockchain, no te preocupes, guapuri, que aquí tienes otro tutorial bello y hermoso donde te explico qué es una blockchain a más detalles. Y ya sé que te estarás preguntando, pero hey, guapuri, si este video es para principiantes, tú me estás hablando de SmartMine, yo no sé qué es SmartMine. Pues SmartMine de Pastel Network es una plataforma de creación de NFT sin códigos que permite a los creadores fabricar, administrar y vender rápidamente NFT en sus propios contratos inteligentes únicos, al mismo tiempo que utiliza la infraestructura de Pastel para la detección de NFT casi duplicados, que se llama la tecnología Sense. Además, el almacenamiento es permanente de los datos NFT en la tecnología que se llama Cascade. SmartMine
Mind está diseñado para funcionar nativamente con Ethereum, pero también se agregan Polygon y Solana a lo largo que se va desarrollando el proyecto. Actualmente no existe una forma sencilla para que los usuarios creen contratos inteligentes sin saber nada de códigos de programación, con información, características, atributos específicos que le permiten soluciones de almacenamiento totalmente descentralizadas. Los mercados existentes restringen la cantidad de metadatos personalizados o cualidades que el cliente puede agregar. Y en muchos casos mantienen la propiedad de la colección de contratos inteligentes que se implementan en su nombre. Es decir, si una plataforma te permite crear estos contratos inteligentes para crear tu NFT, a pesar de que el NFT sea tuyo, ellos mantienen la propiedad de esa colección de los contratos inteligentes. La pregunta del $1.000.000, guapuris, ¿cuánto cuesta crear o usar SmartMind? Y aquí te vas a sorprender. SmartMind está actualmente disponible para su registro y uso totalmente gratis. Sí, esa palabra que te encanta, gratis. Puedes crear un número infinito de borradores para tus NFT y contratos inteligentes. Puedes utilizar el contrato inteligente y las herramientas de acuñación o creación de NFT de forma gratuita, con una suscripción igualmente gratis. Lo que sí tendrás que pagar es la tarifa del gas para implementar o interactuar con tu contrato inteligente de la red principal de Ethereum o las diferentes blockchains donde esté disponible Pastel Network. Pero no te preocupes, que eso es lo mismo cuando tú vas a hacer staking o un staking, que tú haces cualquier movimiento dentro de la blockchain, tú pagas el coste porque se procese esa transacción. Pues eso es lo que tendrías que pagar a la hora de crear un NFT. SmartMind solo recibirá un 2,5% de las ventas principales solamente al retirar las ganancias de tu contrato inteligente. Esto quiere decir que puedes crear tu NFT o tu galería de NFT totalmente gratis. Solamente cuando tú vendas las ganancias de tu contrato inteligente, entonces pagarás $2.50 por cada $100, que la verdad es un negocio bastante rentable desde el punto de vista que fíjate cuánto tiempo te tomaría aprender programación y cuánto te costaría ese curso. Pues $2.50 por cada $100 no está nada mal, guapo. ¿Qué tipos de NFT puedes crear con SmartMind? Y fíjate que es sumamente interesante. Puedes manejar cualquier tipo de archivo y cualquier tamaño. Por ejemplo, con imágenes PNG, JPG, SVG y GIF. Y con video puedes manejar MP4. Todos los archivos se almacenan en Cascade y cada NFT se ejecutará a través de Sense para certificar la rareza. Además tendrás detalles disponibles en la página de tu cuenta una vez que se haya creado tu NFT. Yo creo que esta es una de las partes más interesantes. ¿Puedes certificar tu NFT? Pues claro que sí, guapurri. Cada NFT acuñado y creado en SmartMind se ejecutará a través de su protocolo Sense para la detección de NFT casi duplicados y se le otorgará una rareza relativa a tu NFT junto a otra información muy útil que vas a tener. Así que, guapurri, una vez que ya sabemos esto, vamos a pasar al siguiente video que te lo dejo por aquí. Mira, por aquí vamos a hacer paso a paso cómo crear nuestro primer NFT en Pastel Network. ¡Chao, guapurris!